Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas noches acá en Buenos Aires, pero por el horario en que me estén viendo, en el día de la semana que me estén viendo. Nada, acá estamos. Normalmente no suelo transmitir los fines de semana, pero bueno, hay acontecimientos que tienen que actualizarse, digamos. Tengamos en cuenta que hace unos 2 o 3 días, no me acuerdo cuánto ya, que no vengo transmitiendo, así que bueno, se va juntando la información, alguna información correcta, otra incorrecta y otra, nada, sorprendente. Vamos a ir primero, bueno, primero nada, bienvenidos a todos a este canal que no le saca el culo de la jeringa, como siempre decimos, y que además tenemos la libertad de poder decir lo que pensamos, cómo lo pensamos, siempre por supuesto con un objetivo y con un horizonte, como bien dice mi remera y todo lo que está atrás. Pero con un lenguaje, como publiqué ayer en los pocos minutos que adelantaban el video de hoy, no con un lenguaje que pretende ser periodístico, que es un lenguaje que yo considero, entiéndanme los periodistas, algunos periodistas con los que hablo, que son algunos de los que me han regalado la chaqueta que tengo atrás. No sé si se ve, lo que pasa es que si me muevo me va a seguir a mí, a ver. Bueno, la que dice prensa, que me han regalado por una cuestión de cariño, respeto intelectual y de posiciones a lo largo de la vida. Yo no soy periodista, por supuesto, pero me la han regalado como algunas no, algunas de las cosas que están ahí arriba que se ven, también han sido cariños afectuosos de gente que es grosa, que yo considero grosa y que, bueno, ellos también a veces tienen esa confusión conmigo. Bueno, no, ahora hablando en serio, se han ido acumulando mucha información y bueno, vamos a ir actualizándola un poquitito como para arrancar la semana con un poco más de actualización, porque seguramente lo que pase en la semana va a tener muchísima información. Termino la frase que estaba diciendo, digamos, no tengo un lenguaje periodístico, tengo un lenguaje político. Yo no analizo desde afuera los hechos, sino que soy militante político, intervengo en los hechos con un lenguaje claro, con posiciones claras, sin sacarle el culo a la jeringa, como digo siempre en mi canal. Y yo entiendo, y esto me ha pasado toda la vida fuera del ambiente político, que hay gente que no está acostumbrada a ese tipo de vínculo y ¿cómo decirlo?, de tarea de vida, que no entiende este tipo de debates y lo transforma en una cuestión personalista, y eso nunca es mi pretensión. Desde el ambiente, digamos, militante, esto se sobreentiende desde el vamos, pero fuera de ese ambiente no se entiende de la misma manera. Es por eso que a veces los otros o el otro o quien fuera lo toma de una forma equivocada. Pero bueno, digamos, no estoy para estar atrás de los fantasmas de nadie, sino que estoy para decir lo que pienso y con la total libertad que me permite mi canal. Como siempre digo, al que le parezca se queda y al que no. Acá nadie está obligado, como en cualquier canal. Por suerte tenemos esa libertad, de que esto no es un supermercado, sino que esto es un canal que propone a través de mostrar la realidad y lo que está sucediendo, lo que no te muestran los medios masivos de comunicación, porque por supuesto que lo saben. No es que saben menos de lo que sé yo, sino que no te lo dicen. Eligen no decírtelo y engañarte. En ese contexto es que nosotros tenemos la total libertad, o yo tengo la total libertad de decirlo y de criticar incluso cuestiones que yo apoyo, pero no las critico desde un punto de vista destructivo, sino por el contrario, desde un punto de vista constructivo, para llevarlo al horizonte mejor, y el que yo considero que sería el más interesante, el más efectivo, el más ganador.
y además dar una explicación a la gente y a todos de por qué yo hago esos fundamentos. Y bueno, el resto, no sé por qué tengo que estar pidiendo disculpa de nada, pero porque no le he hecho nada a nadie, pero siempre explico, digamos, de dónde viene mi lenguaje, como para que nadie se lo tome en términos personales, sino hagan el análisis en términos políticos. Después, en los cuales podemos tener diferencias, matices, opiniones, y de eso se trata. Eso intenta construir el canal. El debate político, agudo, profundo, sin evitar nombres propios. Nombres propios me refiero no a personas, sino a circunstancias, hechos políticos, países, elites, etcétera, ¿no? No en términos personales, por supuesto, eso no corresponde. Pero bueno, sobre todo este tipo de gimnasia que nos damos dentro del ambiente militante, ya sea a nivel de la organización de la política interior o a través del análisis de la geopolítica, es justamente llevar el barco al mejor puerto, ¿sí? Y eso requiere hacer críticas, se entiende, ¿no? En el lenguaje crítico, no críticas de ataque. En el lenguaje crítico, decir algunas cosas que se evitan decir porque pareciera que no decirlas hace bien a quien uno apoya, y no es así. La verdad que no decirlas lo que hace es darle espacio justamente a que esas cosas no puedan ser corregidas en los hechos y en el tiempo, sobre todo, ¿no? Y cuál es el impacto político que puede tener en la gente que está despolitizada, y cuál es la mirada que puede tener la gente que está despolitizada de determinados silencios, de determinada cosa que se quiere evitar decir, desde determinada cuestión. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca. En principio vamos a ir a las imágenes. Los videos los voy a dejar para el final. Vamos a ver puntualmente qué es lo que pasó en realidad entre ayer y hoy. Es difícil decir esto sucedió ayer, esto sucedió hoy, porque estamos hablando de cosas que suceden en un hemisferio con un horario distinto, con lo cual sí, yo lo tengo como el día de ayer, pero bueno, puede ser que sea antes de ayer, digamos, en el hemisferio norte, pero estos son un poco la demostración de todo el frente de combate que se está dando en la línea ruso-ucraniana. Ustedes ven ahí en rojo la concentración mayor. Cada punto rojo no implica un ataque, sino que es como sucede con NASA Firms, sino que en mayor cantidad de ataques el punto rojo se eleva en tamaño y tonalidad, ¿verdad? Con lo cual esto nos percibe en qué zonas están siendo más atacadas, qué zonas están siendo atacadas pero con menos intensidad, pero lo que sí vemos claramente es que es un ataque en toda la línea del frente de norte a sur, ¿correcto? Que es un poco lo que yo había anticipado semanas anteriores y videos anteriores, ¿no? Que es acá donde se tiene que darle la escalada, y que es donde se está dando la escalada, por suerte. Ya no es simplemente parte de un análisis. Por eso es que digo que desde acá tenemos un lenguaje político y anticipamos esto. Pero no es que anticipamos esto o lo solicitamos porque uno tiene contactos en Rusia, o habla con Vladimir Putin, o el general de las Fuerzas Armadas rusas habla con uno. No. Todas esas pavadas están dentro del marco del imaginario colectivo, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Esto es análisis político crudo y puro, digamos. Por eso es que no le solemos pifiar, porque justamente tenemos un análisis político, un lenguaje político y no periodístico. El periodístico solamente puede anticipar un hecho cuando tiene fuentes. Nosotros no necesitamos necesariamente fuentes para saber qué es lo que va a pasar, porque tenemos la capacidad política y el análisis político, por supuesto, desde una posición ideológica y de construcción de razonamiento clara, que está desde mi parte, es decir, del materialismo dialéctico, para ponerlo en palabras, y de esa manera poder anticiparle a la gente qué es lo que va a suceder por delante, cuáles son las mejores estrategias que uno consideraría son mejores para conseguir el objetivo mayor, por supuesto siempre en defensa del triunfo de Rusia, que acá además no está en discusión, digamos, el triunfo de Rusia no está en debate. Rusia va a ganar la guerra, esto no hay nadie con dos dedos de frente que pueda decir lo contrario, ¿no?
Pero como estamos viendo en la imagen, todo el frente de ataque está siendo asediado, ¿no? Incluso sectores que no se están nombrando mucho, pero fíjense, ya no son puntos, sino que son rayas sobre Gerson, ¿no? Así que esto es interesante. Estos mapas siempre son interesantes verlos, porque acá no hay ideología, no hay pensamiento político, no hay nada, son los hechos fácticos que están sucediendo en el frente, ¿no? Si bien el mapa tiene un montón de simbologías y puntos, y además no está en español, sí, claramente todos podemos entender a través de los colores y de la simbología que se está poniendo ahí de cada una de las tropas, de las operaciones, qué es lo que está sucediendo. Así que quería arrancar con este mapa como para dejar claro que aquello que manifestaba hace algunas semanas atrás, repito, o en algunos videos atrás, insisto, ¿cómo es? En el frente, la escalada debía ser justamente en esta zona. Esta es la zona que le duele al Imperio Occidental del Norte, llamémosle OTAN, es decir, Estados Unidos y Europa. Y es el trabajo que hay que hacer con mucha profundidad, ¿no? Y que se está haciendo, por suerte. Por suerte, porque ha habido un aumento de salida de ataques aéreos, de impactos de bombas FAB. Realmente es un trabajo operativo que está en escalada. Y está en escalada en la zona de guerra. Acá no, fíjense que de este mapa no ha habido ningún medio que haya podido decir, no, esto no, nada, ningún tipo de propaganda, porque como dije la vez que no analicé, esta es la zona en la que se está dando la guerra y en ese lugar no hay nadie que no quiera estar en guerra. Es un ejército de un lado y un ejército del otro. Todos los que están en ese lugar quieren combatir. Entonces, mediáticamente no tienen ningún tipo de espacio para la crítica de ninguna manera. Por supuesto, si se hace dentro de los marcos humanos que corresponden, ¿no? Como Rusia lo hace, digamos, esto hago la aclaración no porque no suceda, sino para reafirmar que Rusia no lo hace, ¿no? Rusia ataca militares y zonas que corresponden a objetivos militares o el complejo militar industrial, que es donde se fabrican o se ensamblan el armamento que después va a ser trasladado al frente de combate, y esos son absolutamente objetivos militares, ¿no? No hay nadie, ahí no hay civiles, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, la gente que hace el armamento que va a ir al frente no son civiles, ¿sí? Son mayormente militares. Puede haber en alguna planta, qué sé yo, lejana al frente, la utilización, sabemos que estas cosas suceden, pero bueno, lamentablemente quien se pone en esa circunstancia por decisión o por obligación, llamémosle obligación entre comillas, bueno, nada, se transforma en un objetivo militar. No, esto lamentablemente es así, guste a quien no le guste, la guerra es esto, y hay que mencionarlo, porque bueno, es así, digamos, si la gente es secuestrada en Ucrania y ha definido no levantarse en contra de eso, bueno, nada, ese es la realidad objetiva, digamos. Yo podría aconsejarles otra cosa, pero bueno, nada, el consejo puede venir desde acá, desde la otra punta del mundo, y no depende exclusivamente de sus actitudes y de sus posiciones masivas a lo largo de Ucrania, por lo supuesto que uno no deja de leer que quien está dirigiendo el Estado ucraniano son botas nazis, ¿no? Entonces esto no es tan simple de hacer, por supuesto, no soy tonto frente a la realidad política, pero bueno, no hay que dejar de mencionarlo porque pareciera a veces que la gente está a favor en ese lugar y no es que está a favor. Está metida dentro de un gueto y la dirige un grupo de nazis. Entonces, ¿cuánta población alemana se levantó en contra de Hitler? Y casi ninguna, digamos, hubo una resistencia así enfocada, digamos, relativamente pequeña. Digo relativamente porque no digamos, cumplió un rol importante sobre el final de la guerra, pero pequeña en términos, digamos, de masividad. Y bueno, la gente que apoyaba eso no lo apoyaba porque estaba de acuerdo, sino que lo apoyaba por temor, por una simple cuestión de subsistencia. ¿Sí? Entonces, este tipo de seguramente elementos se están produciendo irónicamente, porque uno no puede entender qué subsistencia puede llegar a tener, pero bueno, lo entiende desde el razonamiento de
más básico de la supervivencia animal, ni siquiera humana, ¿no? Pero hay que mencionarlo, digamos. Así que quería empezar con este mapa que clarifica muy bien lo que veníamos diciendo y confirma el análisis que yo previamente había hecho sobre cuál es el tipo de escalada que ataque a Kiev ni ninguna cosa. No es necesario. ¿Sí? La guerra la están ganando. Kiev ya va a llegar. Quédense tranquilos de Kiev. Le digo a los rusos, bueno, a un montón de gente que está a favor, digamos, que está a favor, digamos, que coincide con que la posición rusa es correcta desde el punto de vista histórico, de lo que está reclamando, de que Rusia intentó evitar esta circunstancia, pero bueno, frente a eso entendemos todo que desde el punto de vista geopolítico y del futuro del mundo tiene que ganar esta guerra. Esta gente estamos en todos lados, digamos, porque lo hacemos a través de un análisis objetivo y no porque tengamos fanatismo por Rusia o seamos prorrusos o todas esas pavadas que se dicen mediáticamente para instaurarle el temor a la gente y que no se anime a tomar posición en contra de lo que se le dice. Pero que desde el punto de vista objetivo, Rusia tiene absolutamente razón en todo lo que ha hecho, ha querido evitar esta circunstancia, pero bueno, y aún así mantiene muchísimo cuidado con lo que hace. Realmente es una guerra muy limpia, se tiene mucho cuidado con las bajas civiles. De hecho, Occidente en los casi ya estamos por llegar en unos meses a los 5 años de guerra, Occidente y la propaganda mentirosa de los medios masivos de comunicación occidentales no han podido mostrar una sola imagen de masacres por parte de las tropas rusas en Ucrania o en lo que se denomina la zona militar especial, ¿sí? Así que bueno, seguimos con la siguiente imagen, quitamos esta, a ver, no, estábamos por acá, no quiero poner los videos todavía, estábamos por acá. Y esto es, vamos a ir un poco a lo que está sucediendo con los ataques sobre la ruta 280, que es la que están viendo por debajo, es decir, la que hace, digamos, el trazado a lo largo de la costa, ¿sí? Después tenemos algunas rutas que suben hacia arriba, pero que también, digamos, es de donde se mueve la logística. Bueno, acá en esta imagen tenemos, digamos, la ruta que está siendo atacada, en la zona que está siendo atacada. Fíjense que, como dije, la península de Crimea está muy cerca, ¿sí? Y vuelve a ratificar un análisis que yo había hecho sobre la base de por qué Odessa es necesario, porque si no la península de Crimea, jamás, aún terminada la guerra, va a poder vivir en paz y siempre va a tener algún tipo de elemento que la saque de esa condición de paz y de vida normal que pretenden tener, por más que pertenezca constitucionalmente actualmente a Rusia, ya sea por los ataques que puedan venir desde el aire como por los ataques que puedan venir desde el agua, el mar, ¿sí? Ahí en la parte azul o celeste que estamos viendo es justamente el Mar Negro, ¿verdad? Perdón, es el Mar Azov. Con lo cual, digamos, a ver, del lado derecho tenemos Rusia y por debajo, del lado izquierdo, no se ve ahí, pero ahí está la península de Crimea, ¿sí? Con lo cual va a quedar permanentemente expuesta. Es decir, el lugar más lejano va a quedar expuesto, así que imagínense los demás. Por eso es que Nikolaev y Odessa son extremadamente importantes para la finalización de la correcta finalización de la guerra Rusia-OTAN en Ucrania, ¿verdad? Y digo, Rusia-OTAN en Ucrania, no el occidente colectivo. Rusia-OTAN en Ucrania. Y vamos a llamar a las cosas, acá llamamos a las cosas por su nombre, digamos, no, la verdad es que no tenemos la limitación de tener que decir, no sé, occidente colectivo, norte global, sur global, para evitar darle nombre propio a los países y a los líderes que llevan adelante esta nueva barbarie que nos puede llevar a la Tercera Guerra Mundial.
a todo el mundo, ¿no? Porque ya la Tercera Guerra Mundial sería la primera guerra mundial en la que se estaría evaluando la situación de ataques nucleares masivos, ¿no? Las dos anteriores no tenían esa característica. Si bien fueron guerras inmensas y de un tamaño industrial y de muerte pocas veces visto, incluso hasta el día de hoy, bueno, hoy estamos hablando que todos o la mayoría de quienes están participando de estas operaciones en un lugar del mundo o del otro poseen un enorme arsenal nuclear suficiente para exterminar la vida en la Tierra varias veces, ¿no? Y es por eso mi total apoyo y defensa a Putin, que se mantiene fríamente frente a esto, frente a los atropellos de la OTAN, pero sobre todo a los palitos que le pone la OTAN, ¿sí? Yo les quiero recordar a la opinión pública rusa que cuando piden escalada y hacer un agujero en Kiev, están pidiendo hacer exactamente lo que la OTAN quiere que Rusia haga para poder construirles, primero, una narrativa mediática en contra de ustedes, y segundo, les habilite el ingreso de la OTAN al conflicto, ¿sí? Así que si eso es defender su país, bueno, yo creo que estoy yo defendiendo más su país desde acá que algunos que están enojados, enfurecidos, o vaya uno a saber en qué situación está. Es absolutamente entendible el enojo, como lo he dicho antes, sobre el ataque y matanzas civiles, pero lo hacen a propósito para que reaccionen exactamente de esa manera. Así que frialdad como la tiene Putin, equilibrio como la tiene Putin, porque si hay algo que se necesita justamente en este tipo de momentos y de crisis, entre comillas, porque Rusia no tiene una crisis por esta circunstancia, pero llamémosle crisis en modo genérico, es la frialdad en las órdenes que se dan, ¿sí? Como venimos diciendo siempre, o como vengo diciendo siempre en este canal, ¿no? Pero como también lo he dicho con anterioridad en este canal, yo lo digo desde Argentina, desde uno de los pocos lugares que va a quedar habitable si todo se va al carajo, así que fíjense con qué honestidad intelectual se los estoy diciendo, pero si ustedes insisten y quieren por tercera vez en la historia cercana exterminarse, y matarse masivamente, bueno, es algo que yo desde acá no puedo evitar más que decirlo desde el punto de vista lingüístico, ¿verdad? Y después nada, apoyar lo que creo que deba ser apoyado. Pero como decía, esta es la ruta que se está atacando, y vamos a ver cómo se está logrando atacar, porque Ucrania no ha tenido nunca la capacidad en todos estos años de poder hacer esto. Y esto reafirma lo que yo vengo diciendo otra vez hace semanas y varios videos atrás, de que el enemigo que financia y lleva adelante esta guerra es Estados Unidos, ¿sí? Esta ruta logística y todo este movimiento logístico que está siendo atacado a Rusia no es Ucrania. No es Ucrania. Ucrania no tiene ningún tipo de capacidad militar para poder hacer esto, menos aún en forma masiva, de poner al punto de que Crimea en este momento esté sin combustible. Y esté afectada toda su movimiento logístico, no solo el militar, sino el civil. Ucrania no tiene esa capacidad militar, así que ¿cómo lo está haciendo? Bueno, hemos tenido claramente respuesta a la carta de Zelensky a Estados Unidos, y la respuesta no fue epistolar, sino que fue una respuesta en el campo de batalla, ¿correcto? Se les entregó drones que operan bajo inteligencia artificial, con chips Snapdragon, ¿sí? Estadounidenses, y software, que es el que define el objetivo, de Google occidental, ¿sí? Esto que reclamaba Palantir hace algunas semanas atrás, que Silicon Valley se ponga a la cabeza de todo esto y le entregue a las Fuerzas Armadas y, en definitiva, a los nazis ucranianos el armamento que ellos entienden deben ser entregado, porque es una forma de agradecimiento a el Estado que les ha dado todo. El Estado que les ha dado todo, no hay duda, ¿no? Pero bueno, todo lo demás es absolutamente discutible, y además recordemos
que lo que publicó Palantir es una declaración absolutamente fascista, es decir, y ha sido calificada como tecnonazi. Así que esto es para tener completamente en claro, y por eso es que acá decimos las cosas y el lenguaje como corresponde, porque si no el mundo no cambia. Si nosotros le sacamos el culo a la jeringa y evitamos decir las cosas como son, el mundo no cambia. ¿Sí? Es así de simple. Si nosotros nos hacemos los pavos con las expresiones, no decimos el mundo no cambia, no corregimos lo que está pasando. Lo que hacemos es saltar de crisis en crisis con un mundo construido sobre las mismas bases de pensamiento. Peor aún, lo que se está viendo es una profundización de los sectores fascistas, belicistas y de todo tipo. Y de todo esto, a ver, vamos a ir un poco a lo que fui escribiendo durante el fin de semana. Lo voy a leer mientras tengo esto en pantallas. A ver si cambiamos la imagen como para hacerlo un poquitito más. Bueno, acá ven justamente el movimiento de los drones sobre la logística rusa. Ahí no vemos la ruta, pero sí acabamos de ver la ruta y el movimiento que están teniendo los drones. Y recordamos que no estamos en el siglo XIX, ¿verdad? La respuesta de Estados Unidos al preocupado pedido epistolar del dictador de Kiev fue no epistolar como los siglos anteriores, sino material en el frente de batalla, que se le entregó 33.000 kits de drones autónomos estadounidenses Morrigan con inteligencia artificial, chips comerciales tipo Snapdragon, no tipo, son Snapdragon. Y esto lo sabemos porque Rusia pudo interceptar un dron y lo hizo aterrizar y por supuesto se lo abrió y se analizó qué tenía dentro. Y software de Estados Unidos, Google Android, ¿sí? Es una Google Android, en realidad es porque tiene, digamos, es un sistema, digamos, operativo que está hecho por ambos. Esto ha sido financiado por el Pentágono y no ha sido financiado en 2 semanas, en 2 días. Esto viene siendo producido, desarrollado y financiado hace por lo menos meses, yo diría 1 año, por lo menos, ¿sí? Es decir, desde el año pasado, ¿sí? Y como decía, ha sido financiado por el Pentágono, la industria militar estadounidense, y ha recibido la aprobación del Poder Ejecutivo, es decir, de Donald Trump, para ser entregado a los grupos nazis que hay en Ucrania para combatir contra Rusia. Y cuando decimos combatir contra Rusia, queremos decir matar rusos, ¿sí? No solo militares, sino civiles, porque en esas rutas no solo se mueve material militar, se mueven civiles, ¿sí? Es por eso que hemos visto grandes imágenes que por supuesto no pueden ser republicadas en esta plataforma, pero sí lo pueden ver en otras plataformas en las que sí estoy activo, donde sí permiten ese tipo de información, siempre y cuando sea cierta, y por supuesto nosotros siempre presentamos información cierta. Esas plataformas que lo único que censuran son las fake news, y me parece absolutamente correcto, pero en cuanto sea real no hay ningún tipo de censura. Distinto sucede en otras plataformas como YouTube. Así que decía que venía siendo desarrollado por lo menos hace varios meses atrás para atacar la logística rusa y los civiles que estén en su camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿quién define la diferencia con los drones que utiliza? Que los drones que utiliza Rusia hay un operador detrás que define si ataca o no ataca, a quién ataca y a quién no ataca. Hay un ser humano detrás. Acá no hay un ser humano, es la inteligencia artificial la que define. Ahora lo vamos a ver en video. Sobrevuela, digamos, lo único que hacen los ucranianos es darle las coordenadas para la zona donde tiene que ir, nada más. No hay ningún operador, y les van a decir esto, que hay un operador, porque Ucrania está diciendo esto, que no es que se los deja así sueltos, digamos, sino que hay una especie de aprobación de los objetivos. Bueno, eso no es cierto, porque los objetivos son camiones que se encuentran circunstancialmente mientras el dron vuela sobre la ruta. Así que no es imposible que haya un objetivo definido, porque ¿cómo sabes dónde va a estar el camión, a qué hora, qué día, qué tipo de camión? No es cierto. No es cierto, y acá estamos para decirlo. Esto lo saben los medios masivos de comunicación, por supuesto. Eligen no decírtelo para mentirte.
Así que no, lo que hace el dron por inteligencia artificial es elegir el objetivo al azar, fijarlo, lo que se denomina fijarlo en rojo, es decir, en un cuadrado rojo, y cuando una vez que lo fija en un cuadrado rojo, lo ataca. Si era un camión de cereales con un trabajador adentro manejándolo, y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué sé yo? Era ruso, van a decir. No importa. Y le hemos visto además esos drones sobrevolando nada menos que las ciudades que han sido reconstruidas por Rusia, ¿no? Entre ellas Mariupol, bueno, otras ciudades. El dron Morriagán, como se llama, no está producido localmente por Ucrania, ¿sí? Producido no es lo mismo que ensamblado. No está producido en Ucrania, está siendo ensamblado en Ucrania. ¿Por qué se ensambla en Ucrania? No se ensambla por una cuestión industrial. Se ensambla para poder enviar esos componentes de forma escondida y que no sean detectados por la inteligencia rusa, ¿correcto? Por eso es que el ensamblaje se hace en esas zonas, ¿sí? No es una cuestión industrial como puede suceder con la fabricación, como sucede, por ejemplo, acá en Argentina con los elementos electrónicos, ¿verdad? Que llegan los kits, como se llaman, y se ensamblan acá. Eso es una cuestión que tiene que ver con acuerdos bilaterales en donde se acuerda justamente que se haga el ensamblaje acá para generar trabajo en nuestro país. Bueno, en el caso de la cuestión militar esto no opera en estos criterios, sino que se hace simplemente para que esos componentes, al ser más chicos, puedan ser fácilmente ocultados dentro de estructuras civiles y no puedan ser detectados por la inteligencia militar rusa. Cuando hablamos de inteligencia militar no hablamos de agentes de inteligencia, sino hablamos de satélites, drones de posicionamiento, es decir, bueno, diferentes elementos. También pueden ser agentes, pero eso es más raro, digamos, que un agente detecte un cargamento de un chip en un puerto al que puede estar mirando desde 300 metros de distancia, ¿no? Esto generalmente se hace a través de otros mecanismos tecnológicos. Así que bueno, eso y además tenemos confirmado que esto está siendo operado por la 412, no sé cómo se dicen con el número, 412 Brigada Némesis, que es una brigada nazi. Ahora vamos a ver los videos. Y esto está siendo operado contra la ruta, como decíamos, R280 en la zona de Novorossiya, ¿sí? Y como decíamos, ir un poco más profundo a la cuestión tecnológica que se está utilizando para que no haya ninguna duda que es Estados Unidos el enemigo principal. Los kits software de inteligencia artificial occidentales, estadounidenses. El Pentágono contrató a Auterion, una empresa estadounidense alemana, para enviar a Ucrania, como decíamos, 33.000 kits de ataques con inteligencia artificial. Esos kits integran inteligencia artificial, cámaras, radio y software para convertir drones en sistemas autónomos y resistentes a la interferencia. ¿Por qué son resistentes a la interferencia? Porque al tener un sistema operativo que trabaja dentro del dron, no puede ser inhibido por lo que se conoce como la guerra electrónica, ¿verdad? Es decir, que no estamos hablando de un simple dron artesanal ucraniano, ¿sí? No es un dron artesanal ucraniano, sino que Ucrania los opera y pueden ser integrados localmente, pero la capa tecnológica clave, inteligencia artificial, chips comerciales tipo Snapdragon y software occidental Google Android, forman parte de una arquitectura tecnológica de origen estadounidense y occidental aplicada al campo de batalla. La ruta rusa R280 atacada y potenciados por tecnología estadounidense trumpista, esto no se los entregó Biden, los entregó Trump, el que algunos llaman que es amigo de Putin. Tiene inteligencia artificial, como decíamos, chips comerciales como Snapdragon y software del ecosistema Google Android. Es la guerra moderna, básicamente. Tecnología civil estadounidense convertida en arma de precisión. Pero esto no lo mandó Google o Snapdragon a Ucrania,
lo mandaron las Fuerzas Armadas estadounidenses bajo orden del Poder Ejecutivo estadounidense, es decir, bajo orden de Trump, ¿sí? Porque si no, confundimos algunos nombres con algunas acciones geopolíticas. ¿Qué son estos drones? Son drones convertidos en sistema de ataque autónomo mediante kits estadounidenses de Auterion, financiados por el Pentágono. Estos kits integran inteligencia artificial, cámara, radio y computadora de a bordo para que el dron pueda fijar, seguir, decidir y atacar un blanco específico, incluso con interferencia electrónica, sin depender de un operador humano ucraniano. Reuters lo describe, Reuters me refiero, no es un secreto, así que a mí me llama mucho la atención porque hay algunos canales que evitan mencionar este tipo de cosas y sobre todo mencionar a Estados Unidos como el principal enemigo de Rusia en la guerra Rusia-OTAN en Estados Unidos. Y ratifica, por supuesto, como digo de todo el video y hace muchas semanas y muchos videos, el rol de Estados Unidos en esto. Como siempre ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Pero bueno, pareciera que uno estuviese descubriendo oro puro en un lugar en el medio del desierto y la verdad es que no. Estamos simplemente relatando lo que Estados Unidos ha hecho a lo largo del siglo XX y siglo XXI, ¿sí? Pero que algunos canales deciden no decir utilizando otro tipo de lenguaje. Bueno, esos canales tienen su total derecho a expresarse como quieran, de la misma manera que nosotros. Después, al final del correr de los tiempos, la gente verá quién le habla con la verdad y la realidad, quién le dice las cosas como son, quién le pone nombre propio a los actores y quiénes no. Y cada uno tendrá su gente en función de eso. Como decía, lo reitero, esos kits de a bordo pueden fijar, seguir, decidir, que esto es lo más grave, y atacar un blanco específico, incluso con interferencia electrónica, sin depender de un operador ucraniano. No hay ningún ucraniano por detrás. Así que esto, cuando dicen Ucrania ataca la logística rusa, no, Ucrania no tiene ninguna capacidad para eso. Es más, la capacidad que está utilizando ni siquiera le requiere tener a una persona con el joystick manejando el dron. Reuters, como decía yo, que no es occidental para nada, ni es antirrusa para nada, lo describe como kits que permiten a drones de ataque rastrear y atacar objetivos de forma autónoma hasta aproximadamente 1 kilómetro. Así, esto no está en desconocimiento de nadie. De nadie que esté en el tema, por supuesto, ¿no? Esto se hace con táctica como Human in the Loop, ¿sí? Es decir, que habría, entre comillas, autorización humana inicial o selección previa de la zona de blanco, no del blanco, de la zona de blanco, a lo cual Reuters ha informado que Ucrania sostiene que todavía requiere aprobación humana para los ataques. Sí, es una aprobación formal, digamos, sí, disparalos, esa es la aprobación. Aunque los drones con inteligencia artificial pueden operar solos en busca de un blanco si pierden conexión. Solos, atacan solos. Y buscan su blanco como se les ocurra a ellos en función de cómo están programados. ¿Cómo están programados? Que acá esto no lo puse. Bueno, con miles de horas de ataques de drones operados por operadores, valga la redundancia. Y esa es la forma en que se la programó, lo cual es un peligro gravísimo, ¿no? De poner esto en una situación de combate y de forma autónoma. No son simples drones ucranianos manejados por joystick, como ya adelantaba. Estamos hablando de drones potenciados con kits estadounidenses Auterion Skynode, financiados por el Pentágono, que usan inteligencia artificial y, como decíamos antes y repetimos, cámaras, radios y computadora de a bordo para fijar y perseguir blancos de manera autónoma, incluso bajo interferencia electrónica. El operador humano cada vez queda más lejos del golpe final. La inteligencia artificial fija el blanco, el dron lo sigue y el sistema autónomamente ejecuta la fase terminal del ataque. ¿Qué quiere decir la fase terminal del ataque? Lo que ustedes sobreentienden. Eso ya no es un viejo dron artesanal, ¿sí? Es una arquitectura occidental, estadounidense, de guerra autónoma aplicada contra la logística rusa, ¿sí? La inteligencia artificial
puede hacer la fase terminal autónoma, seguir objetivos móviles y resistir interferencias. Pero la autorización o asignación públicamente sigue siendo presentada por Ucrania como supervisada por humanos ucranianos, lo cual, reiteramos, no es cierto. Lo que sí es cierto es que habrá un jefe militar en la zona que diga disparen. Sí, lancen 4, 5, decir eso, pero eso no es lo que están diciendo, ¿sí? Eso no quiere decir que hay un ser humano definiendo cuestiones de objetivos, si se ataca un civil o se ataca a un militar. Con lo cual, ¿Trump es amigo de Rusia? Se los dejo a ustedes la respuesta. Mientras tanto, la situación con los ataques de los drones kamikazes ucranianos estadounidenses contra la logística en el sur de Rusia sigue empeorando, ¿sí? En la carretera R150 y R280 de Novorossiya, como había dicho anteriormente, se han impuesto restricciones al transporte regular y no regular de pasajeros con destino a la República Popular de Donetsk, las regiones de Zaporilla y Gerson, así como a Crimea. Según un decreto del jefe de la República Popular de Lugansk, desde el 6 de junio queda prohibido el transporte por carreteras de grupos de niños a través del territorio de la República, salvo en el caso de actividades organizadas por el Ministerio Regional de Educación y Ciencia, cosa que creo que tampoco debería ser permitida, ¿no? Exponer niños a un entorno así. No solo a un entorno así, sino frente a gente que ya hemos visto lo que hace con los civiles. Con los drones sí en mano, con los joysticks en mano. Asimismo, se suspenden todos los servicios ferroviarios de cercanías. Solo continuarán operando las rutas internas de autobús. Además, por motivo de seguridad, se recomienda a los residentes locales evitar el uso de las carreteras R150 y R280, lo cual es lógico. Si yo viviese en ese lugar y tuviese que ir con mi familia en el auto, pues no agarraría esa ruta, ¿sí? No necesito que el Estado me lo diga, pero bueno, es lógico que el Estado haga esta salvedad para la gente que puede interpretar esto como un riesgo menor. Está muy bien. Estados Unidos desempeña un papel clave en la organización del bloqueo logístico en el sur de Rusia. Los ataques se llevan a cabo mediante drones estadounidenses, las comunicaciones se aseguran con Starlink estadounidense y la selección de objetivos y la gestión de las operaciones militares se realizan mediante la plataforma estadounidense Palantir. ¿Cómo permitió el liderazgo ruso que Estados Unidos desplegara en Ucrania toda esta infraestructura capaz de atacar a Rusia y generar problemas logísticos de nivel estratégico? No, yo no lo establezco de criterio de nivel estratégico, pero sí de una seriedad táctica grave. Para prevenir una amenaza, primero hay que identificarla y denominarla correctamente. Recordemos, mis estimados seguidores y compañeras hermosos y hermosas, que Rusia viene de hacer ataques hiper recontra masivos en toda la zona ucraniana. ¿Cómo se les escapó esto? A la inteligencia, a los sectores de las armas, de las Fuerzas Armadas de Rusia. 33.000 equipos para kits de esto, ¿no? 2 que andaban por ahí. Para prevenir una amenaza, primero hay que identificarla y denominarla correctamente. Si Estados Unidos es un adversario, vamos a repetirlo como lo diríamos en mi canal, si Estados Unidos es un enemigo, entonces serían admisibles todas las formas de respuesta directa, híbrida, proporcional o asimétrica, ya sea bajo bandera propia o ajena, en este caso mediante presión, aumentando los costes para Estados Unidos de los ataques contra Rusia, interrumpiendo el suministro de armas estadounidense o neutralizando los sistemas organizativos estadounidenses implicados en los ataques. Sería posible privar al enemigo de una herramienta capaz de causar daños estratégicos a Rusia. Sin embargo, Estados Unidos recibió por adelantado de la dirección rusa el estatus de parte neutral. Y es acá donde Occidente ve la debilidad. Ahora vamos a ir sobre eso. No es la debilidad que se percibe en Occidente, no es que Putin o Moscú o Rusia arrase ciudades como lo hace Palestina en Gaza. No, acá nadie en Occidente
está pidiendo eso. Supongo que nadie en el lado ruso tampoco está pidiendo, nadie serio, normal en su cabeza y en su razonamiento intelectual que no pertenezca al género humano puede estar pidiendo eso, ni las direcciones de Rusia, que sí están enojadas y tienen una posición clara, pero lo piden sobre sectores militares, sobre bases militares, no sobre poblaciones civiles. Nadie en su sano juicio está pidiendo este tipo de cosas, pero sí hay que reconocer al enemigo. Si vos no reconoces al enemigo no vas a ganar, es así de simple. Si vos jugás a un juego de cartas, iba a decir un juego de cartas de acá, pero la gente de afuera no va a saber cuál es. Jugás a un juego de cartas y no sabés cuál es la carta más importante del juego, difícilmente la sepas utilizar cuando te toque. Así que, sin embargo, Estados Unidos recibió por adelantado, como decía, en la dirección rusa el estatus de parte neutral. Aunque no ha dejado ni un minuto de atacar a Rusia en estos años, ni un minuto, no ha dejado de atacar ni un minuto a Rusia, como declaró recientemente el secretario de Estado estadounidense Marcos Rubio, porque ellos sí lo declaran de forma abierta y directa. Como resultado, Rusia perdió el momento en que había que dar un golpe en la mesa a Estados Unidos y ahora se enfrenta a una amenaza logística estratégica para el sur del país, cuyo grado de escalada está totalmente en manos de Washington. Y vuelvo a repetir el final, cuyo grado de escalada, la escalada ya no depende únicamente de Rusia, y por supuesto que esto lo sabíamos quienes teníamos información, por eso es que con el correo del fin de semana he puesto la información que tiene la gente, es la que tiene en la computadora y su celular, y la información que tiene Putin y que maneja él es la que tiene el SBR, ¿sí? Esto de que Estados Unidos no va a atacar, es una total pavada. Y reitero la última frase que le acabo de leer, cuyo grado de escalada está totalmente en manos de Washington. No en manos de Bruselas, en manos de Washington. Y la fuente es, repito, Irinamar_Z. Esto es una fuente pro-rusa que inclusive ha sido calificada por Occidente en otros términos. Así que, nada, reitera lo que vengo diciendo yo hace mucho tiempo, y agradezco, digamos, que sinceramente el análisis geopolítico que estoy teniendo en el canal y en los videos sea tomado por otros sectores, por los sectores nuestros, no por el enemigo. Por acá queremos ganar, pero para poder ganar tenemos que identificar, como dije recién, al enemigo. ¿Sí? Por supuesto que Alemania y Gran Bretaña cumplen un rol en esto, son el brazo ejecutor y sobre todo propagandístico y discursivo de Estados Unidos en Europa. Pero el dueño del lazo es Estados Unidos, y no ahora, desde que empezó la guerra. La mayor cantidad de armas que ha estado en esos territorios es de Estados Unidos. Y los pocos, muchos, eso es un análisis particular, porque desde el punto de vista militar, la verdad que los muertos rusos han sido pocos, pero para quienes han perdido a sus familiares, no es poco. No puede hacer ese análisis desde ese lugar y es absolutamente entendible. Así que por eso digo, más allá de los pocos, muchos rusos que hayan muerto, han muerto en manos de armas estadounidenses. Así que vamos a ir creo que ahora sí tengo un video, a ver si lo tengo en pantalla. Sí, bueno, esto es un resumen de la operación que hace el magnífico grupo Rubicon sobre los ataques, o mejor dicho, los ataques sobre los drones que se dirigen hacia Rusia, ¿verdad? Es una síntesis esto, está difuminado el fondo para que no se detecte en qué zona han sido interceptados, pero estos son los drones que se dirigen permanentemente a Rusia para atacar civiles. Ese dron no puede hacer ningún tipo de daño masivo a una base militar o algún elemento estratégico de Rusia, no puede hacer más que dañar y matar civiles, o sí podría atacar la parte de infraestructura eléctrica, calórica, digamos, en la zona, que es algo que sí hace Ucrania, ¿verdad? Así que esto es un resumen, como decía, del grupo Rubicon, al que yo le tengo
una profunda admiración, porque recordemos que cuando empezó la guerra este grupo no existía y ha cambiado absolutamente lo que fue, lo que es actualmente y ya hace tiempo la guerra moderna, y ha convertido este grupo el concepto de la guerra moderna, ¿no? Y era un grupo que no existía, sino que existía de forma experimental, que estaba por separado de las Fuerzas Armadas y que era una prueba, si se quiere, para lo que se consideraba que iba a ser la guerra futura, digamos, que desarrollaban tecnología para ir avanzando y generar las armas de lo que se consideraba que iba a ser la guerra del futuro. Bueno, ya no es la guerra del futuro, es la guerra del presente. Tenemos esto en pantalla y drones autónomos atacando, sin seres humanos detrás, atacando la infraestructura logística rusa. Así que sí, Terminator llegó al mundo real. Así que quería poner en pantalla, no solo poner en pantalla esto, no es que estemos hablando de una cuestión geopolítica, ni de esto sucede todos los días, pero es interesante verlo para quienes no han tenido acceso a estos videos. Hay videos mucho más largos y mejores, pero bueno, esto sintetiza un poco la operatividad permanente que significa el atacar y mantener justamente a los civiles rusos seguros, ¿no? Porque no están seguros porque Ucrania no ataca, sino porque Rusia los defiende. Así que bueno, vamos a ir al siguiente video. Estos son ataques sobre Odessa. Odessa se ataca siempre, pero esta vez tenemos acá ataques diurnos, ¿sí? Con lo cual empieza lentamente a mostrar signos, bueno, de lo que yo creo que debe suceder, ¿no? Ahí tenemos la fecha, 4/6/2026. Así que para que nadie confunde que esto es de otra época, de otro momento. Así que ahí vemos un video corto, simple, digamos un solo ataque. Pero para mostrar que Odessa está siendo atacado con drones Gerán, que generalmente se utilizan, generalmente, no siempre, ¿no? En un 98%, 95% se utilizan en los ataques nocturnos que se hacen sobre las ciudades para saturar las defensas antiaéreas y los radares, tanto de lo que está en tierra como lo que pueda salir en aviones para defender el espacio aéreo. Acá estamos viendo directamente atacar las zonas en Odessa, muy lejos del frente. Así que esto lo pongo primero porque ratifica un poquito, no vamos a ponerle palabras que todavía serían anticipadas, y entiendo que está bien en este momento, pero que tiene que haber una profundización en Nikolaev y Odessa, y necesitamos verlo en ambos lugares, ¿sí? Sabemos que la resistencia rusa, que por supuesto está escondida en Nikolaev, necesita elementos más concretos en esas zonas. Pero bueno, quería ponerlo como para mostrar que cuando nosotros hacemos un análisis y intentamos poner hacia adelante un criterio de lo que consideramos que es mejor para ganar la guerra y para que Rusia cierre esta guerra de una forma indiscutible, y por eso tengo la remera que tengo, no es una crítica, sino por el contrario, que busca ajustar las cosas para mejorar esa situación. ¿Correcto? Creo que tenemos alguna cosa más de Odessa por ahí. A ver, déjenme ver. Sí, acá tenemos una imagen en lejana. Esto es de noche, por supuesto, de ataques con misiles, como están viendo ahí, ¿no? Acá ya no son drones Gerán, sino misiles. Ahí sí vemos la salida de alguna defensa antiaérea que se pierde en la nada, pero que, bueno, evidentemente han puesto ahí defensa antiaérea. Y bueno, esto ha sido en Odessa, como corresponde. Odessa siempre es atacada, es más, es atacada no en cantidad, digamos, de munición, sino es atacada más veces que Kiev, ¿sí? Odessa es atacada todos los días. Kiev no necesariamente. Así que eso es un mensaje importante a tener en cuenta. Otra cosa que estuvo sucediendo estos días, vamos a poner nuevamente en pantalla, es que Ucrania ha atacado Rumania, pero la ha atacado, según ellos, por culpa de Rusia. Ha atacado los puertos rumanos con drones navales.
supuestamente perdidos porque los intervinieron la guerra electrónica rusa. Esto no sucedió en casi 5 años, es una total pavada y mentira, porque además los drones marítimos sí están operados por por operadores, y pueden ser detonados en el caso de que sean capturados, ¿sí? Y por otro lado, digamos, hay un montón de elementos, digamos, a tener en cuenta. Así que Rusia tampoco hace esto porque no tiene necesidad de hacerlo. Pero bueno, ahí estamos viendo cómo el régimen ucraniano nazi ataca a Rumania para buscar que justamente la OTAN pise el suelo ucraniano y ataque a Rusia, ¿verdad? Por eso vemos permanentemente drones atacando Bielorrusia, drones metiéndose en espacio aéreo de otros países ucranianos, drones ucranianos generalmente, a veces hay rusos, pero son la minoría absoluta. Entiéndase que lo que le lanzan los rusos en drones es una cantidad tan infernal que sí, despreocúpense que es muy cada tanto que le sucede alguna cosa de esa, que bueno, sí, en la guerra a veces sucede, digamos que hay algún error, pero sinceramente la operativa que tiene Rusia de ataques es de un nivel de precisión y de análisis, digamos, pocas veces visto. Hay cosas que no logro entender cómo lo hacen. No soy especialista en eso, por supuesto, y quizás sea por ese motivo, pero realmente meter un misil por la ventana de un departamento y que solamente vuele ese departamento sin generar daños en la estructura, ni siquiera en los vidrios de los pisos que están arriba o abajo, es una cosa que a mí me impacta muchísimo, porque requiere un cálculo físico-matemático previo muy específico. No es tirar por tirar. Tenés que hacer un cálculo de qué tipo de estructura tiene donde vas a tirar, qué tipo de resistencia tiene, digamos, requiere una inteligencia previa hacer ese tipo de ataque. No es tirar un misil a un departamento así como viene. Pero bueno, acá como estamos viendo, retomamos el tema que estábamos hablando. Sí, Ucrania ya había sido, digamos, incursionada por drones ucranianos, que también había sido culpa de Putin. Todo es culpa de Putin, si el semáforo acá en la esquina mañana no anda, es Putin seguro, Quédense tranquilos, por culpa de Vladimir Putin, que seguramente lo intervino con algún hacker ruso, y por eso no funciona. Y esa es la propaganda que van a leer. Es una idiotez intelectual muy grande, ¿no? Porque además Putin, si algo se ha caracterizado estos últimos 15 años, es en proponer abiertamente y públicamente una unificación entre Europa principalmente y Rusia. Entendamos que Rusia es un país euroasiático. Es un país euroasiático y tiene en sus raíces ambas corrientes del pensamiento, de la formación cultural, etcétera, etcétera. San Petersburgo es una ciudad prácticamente europea, quizás no en su pensamiento de la sociedad, digamos, no termina de ser del todo europeo, porque obviamente Rusia tiene una historia tan inmensa, impactante, sobre todo en el siglo XX, que sería lo cercano a lo que tienen las sociedades hoy, porque uno podría hablar con más antigüedad, pero bueno, eso se lee en los libros de historia. Muy lejos. Recordemos que además esto se suele perder de vista, ¿no? Pero la Unión Soviética fue la estructura de gobierno y organización sociopolítica durante gran parte del siglo XX en Rusia. Les recuerdo a los incultos que las ideas socialistas y comunistas son ideas europeas, no rusas. Marx era alemán. La teoría que fundamenta la construcción política de Rusia en el siglo XX es sobre la base de ideas europeas y no asiáticas. Y lo mismo con China, Y ojo a este dato, porque no es un dato menor. Estamos hablando de imperios que tienen siglos y siglos, algunos milenios, ¿no? Digo, el de China tiene milenios. Y tanto en el pasado reciente como en la actualidad, esos países están gobernados por ideas europeas.
Así que tengan cuidado a la propaganda, ¿no? Porque no se las hace recordar. Así que bueno, seguimos con lo que estábamos viendo. A ver si tenemos... bueno, acá tenemos un gran video como para explicar un poquitito. Esto es la logística, la estructura logística y los lugares que han sido atacados. Acá vamos a ver imágenes. Discúlpenme la calidad de imagen del video original es mejor, pero como ven ahí, difuminado abajo en el centro. Esto es Mariupol. Perdón, es Donetsk. Ahora van a ver el nombre en el estadio. Este es el estadio de Donetsk. Van a ver el nombre ahí. Donetsk. Discúlpenme la calidad del video, que como ahora sí se ve. Bueno, acá van a mostrar ataques. Ahora termino con lo que digo. Van a mostrar ataques, obviamente, porque esto es una edición. ¿Sí? Esto no es un dron haciendo una cosa sola. Es la edición de distintos drones. Bueno, esto es un camión civil. Ese también era un camión civil. Y fíjense los iconos verdes y los rojos. La diferencia entre los iconos verdes es que está detectando y está analizando el ataque al objetivo y lo está definiendo el dron. Y el icono rojo es cuando ya el objetivo ha sido definido y el dron ya tiene la orden interna de atacar. Ven, ahí está en rojo. Lo está siguiendo. Pero bueno, les decía, discúlpenme la calidad del audio, la calidad del video, que si bien sigue siendo buena, se ve bien, digamos, ¿no? Pero la original era mejor, pero tuve que borrarle las marcas de agua que tienen, porque las marcas de agua que tienen son los símbolos de las unidades que los están operando, pero son símbolos nazis que y correctamente por YouTube son considerados signos de odio. Si bien son signos nazis modificados para que justamente pasen ese tipo de filtros, de ninguna manera yo voy a poner en mi canal imágenes de ese tipo, aunque sean los logos de las unidades, ¿verdad? Bueno, acá vemos el seguimiento aéreo que está haciendo, así que por eso la imagen por momentos se ve pixelada, porque está tratando de no poner esos logos en imágenes que primero me podrían impedir subir el canal. Y en segundo término estaría dando una propaganda indirecta que algún sector podría considerar induciva y mucho más lejos que eso de mi parte. Así que bueno, lo que me tomé el trabajo, que no es tan simple, de borrar esas marcas de agua. De hecho, como se ve, digamos, si bien no se distinguen, se ve que estaban, ¿verdad? Bueno, esto es la tecnología de Estados Unidos. Esto no es Ucrania. Esto no es la tecnología de Ucrania. Ucrania no puede, en este momento no tiene condiciones para cosas mucho menores, no puede fabricar. Imagínense si van a fabricar esto, ¿no? Así que bueno, y sobrevolando Mario, ahí bien podrían atacar un civil, un niño, un bebé, una señora, una abuela caminando con su nieto al almacén o mercado, como cada uno le llame. Además tiene una característica, que estos drones tienen un motor absolutamente silencioso, con lo cual las personas no lo escuchan acercarse. A diferencia de los drones rusos, que ya sean los que utilizan una hélice o los que utilizan un jet, digamos un motor a propulsión, sí los escuchan acercarse, ¿verdad? Se escucha el ruido. El de las hélices es lógico porque produce un movimiento de viento, y el otro porque está generando un chorro de expulsión desde sus motores, así que una vez que uno lo tiene relativamente cerca, a una distancia de algunos metros, lo escucha. En este caso, estos drones son absolutamente silenciosos y no pueden ser escuchados aunque lo tengas a pocos centímetros. Bueno, vamos a ir al siguiente video, que muestra también un poco más de este tipo de operatividad sobre la, llamémosle, logística rusa. Bueno, sí, la logística, y sobre los civiles rusos. Esto es Mariupol, le hago la traducción de lo que dice ahí, pero es Mariupol. Ahí está marcando la distancia que hay desde donde se lanzan, detrás de la línea del frente, hasta donde llegan. Esas grúas que ven es porque Rusia está reconstruyendo. Bueno, una cosa que deja claro es que las ciudades que fueron arrasadas por Rusia durante la guerra,
las primeras que estuvieron en esa circunstancia, que es Mariupol, ya están completamente reconstruidas. Las autopistas, las calles, las ciudades, los estadios, los edificios, los centros comerciales, la iluminación, la parte eléctrica, todo. Mientras financian la guerra, financian la reconstrucción de todas sus ciudades. Por supuesto, a medida que tienen el frente lejos para que la reconstrucción no se haga como hacen los ucranianos, que están construyendo en medio de los ataques rusos, ¿no? Lo cual es un delirio. Esperan a que el frente avance como para que haya cierta distancia y seguridad a la hora de construir. Ahí vimos una parte todavía, un sector de la ciudad que todavía no está reconstruida, que es la parte de la infraestructura industrial, ¿verdad? Para eso se necesita gran cantidad de trabajadores, así que seguramente ha sido dejado para último momento por esa circunstancia, porque obviamente esas ciudades están pobladas actualmente, pero no en la masividad que han tenido siempre, porque todavía siguen siendo, y lo estamos viendo en los videos, zonas de combate, ¿sí? Así que no han sido nuevamente totalmente repobladas y no tienen un movimiento normal como podría tener cualquier ciudad en el mundo que no se encuentra en una situación de guerra, ¿no? Se entiende esto. Así que es probable que la parte industrial, por el momento, no haya sido totalmente reconstruida porque no hay suficiente cantidad de trabajadores del área en que se necesita construir o reconstruir para poder operar esas plantas. Es decir, que serían plantas que se verían muy lindas estéticamente, pero que no cumplirían ninguna función en el mundo real, digamos. Así que se están enfocando principalmente en la parte civil, ¿verdad? Y en la parte lúdica, porque como vemos plazas, hay lugares para chicos, estadios, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bueno, este es el último video que tengo. Voy a terminar un poquitito el video acá. ¿Cuánto hicimos? 1:06, no tan corto nada, ¿no? Pero bueno, nada, quería retomar un poco con la información que venía atrasada porque bueno, no venía teniendo la gimnasia de publicar todos los días. En las últimas 2 semanas publiqué, no sé si todos los días, pero prácticamente todos los días. Entonces eso hace un poco más fácil llevar la información. Yo sinceramente, como reitero nuevamente, esto no es un canal periodístico, así que mi intención no es presentar la noticia antes que el resto, porque yo lo dije antes, y ese tipo de cosas, sino por el contrario, hacer el análisis político posterior a que tenemos las imágenes, sino porque contar la realidad no sea parte de lo que hago, por supuesto, digamos, me cuento la realidad y a partir de eso genero los análisis. Pero lo que estamos viendo es, vamos a sintetizarlo, una profundización importante en el frente de ataque, es decir, una escalada en el frente de combate sobre el frente. Konstantinovka está prácticamente al 75% liberada por las tropas rusas, el 25% restante, recordemos que es la primera ciudad de las 4 de la batalla final por el Donbass, ¿sí? Así que esto no es menor y que además es la zona más fortificada y está fortificada, algunos dicen 12, yo digo 14 años desde que se lleva fortificando estas ciudades, fortificando de manera fuerte, No es que pusieron un par de alambres por ahí y dijeron, bueno, vamos a esperar a los rusos. Está fortificada de verdad de una forma impecable. Ha sido, hay que reconocerlo, eso, digamos. Una cosa no quita la otra, porque además el reconocer que ha sido fuertemente fortificada, una vez que esas ciudades se liberen, lo cual va a suceder, se puede decir claramente el nivel de fortificación a la que se han tenido que enfrentar las tropas rusas, y la operatividad sobre la zona, que en algún momento se ha visto lenta, no por la fortificación en sí, sino porque, vuelvo a repetir, no exponen a sus tropas a una carnicería, ¿sí? Los rusos avanzan sus tropas cuando tienen determinadas garantías. ¿Eso quiere decir que no va a morir nadie? No, bueno, es una guerra, digamos, pero minimizar a lo mayor posible dentro del contexto de un combate y de guerra las bajas humanas y utilizar otro tipo de elementos que no sean lo que se conoce como ataque de carne,
¿sí? Que es lo que sí hace Ucrania. ¿Qué hace Ucrania? Ataques de carne. Bueno, cuando secuestra a los ciudadanos ucranianos, los separa en dos tandas, ¿sí? A los menores de 45 los pone por un lado y a los mayores de 45 los pone por el otro. Los mayores de 45 van a ser enviados a los primeros ataques de carne sobre las... uno podría decir, eso cambia dependiendo del contexto de combate, pero más o menos con una dentro de una franja de 2 kilómetros, se llama franja de muerte, de 2 kilómetros de distancia. Eso es, y lo hacen caminando con los fusiles. Los mandan a morir. No hay ninguna forma que vos camines o corras 2 kilómetros, una persona que no está entrenada, frente a la maquinaria bélica que tienes enfrente de fusiles. Es más, los rusos ni siquiera usan fusiles porque no gastan los fusiles para eso, sino que utilizan artillería. Artillería de campaña, ¿verdad? Es un tipo de artillería que va de forma plana sobre la línea que está avanzando. Y mandan una oleada, 2 oleadas, 3 oleadas, 4 oleadas. Y en el caso supuesto de que puedan tener algún tipo de ruptura, es decir, de espacio por donde penetrar, ahí sí mandan a los secuestrados menores de 45 años que están en mejor estado físico y a quienes sí se les dio un entrenamiento mínimo, pero un entrenamiento, ¿sí? Además, muchas de esas tropas van drogadas, además, a lo que se llama el asalto, ¿sí? Se le da pastillas, como se ha hecho siempre en las guerras. Esto no es nuevo, digo, Vietnam ha sido una cosa espantosa. Pero se le da pastillas, medicación, le dicen ellos, pero básicamente son opioides que se utilizan para que esta gente vaya, si no tenga ni conciencia de lo que está, ¿no? Eso también hay que decirlo, porque la guerra es esto, y por eso cuando decimos Rusia no hace esto, no hace esto, no hace todo de esto, ¿sí? ¿Eso implica tomarse más tiempo? Bienvenido que se tome más tiempo. Bienvenido que tengan ese costado humano los militares, que no es poco común, en un contexto de guerra, de muchísima violencia, de ver cosas espantosas permanentemente, de vivir en condiciones muy, muy límites. Así que esto es para reconocerlo, ¿sí? Porque es lo que reclamamos siempre cuando se suceden genocidios, masacres, ataques sin justificación, ya sea, por supuesto, en el 90% sobre poblaciones civiles, pero incluso cuando suceden sobre zonas militares, hacer cosas desproporcionadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir desproporcionada? Que si vos con una bomba podés destruir un lugar, no le tiré 40. ¿No? O a un soldado que está bien, que vos sabés que no va a llegar nunca, tirarle una bala a la cabeza, no 74 al cuerpo y que muera agonizando en el piso. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas que corresponden al honor humano, ni siquiera militar. Así que bueno, terminamos con esto. Queda información por fuera, queda sobre todo lo de la guerra o los ataques o lo que está sucediendo entre Estados Unidos, Israel e Irán. Lo voy a dejar para otro video separado, porque si no, ya imagínense que con esto ya se hizo larguísimo, así que es probable que mañana haga algún video sobre esto. No suelo hacer 2 videos por día, pero bueno, qué sé yo. En principio tendré ese video preparado y excepto que haya algún elemento, noticia, digamos, que me obliga, digamos, a cambiar el enfoque de lo que voy a hablar, será ese mañana. Así que bueno, nada, les mando un beso, un abrazo, siempre es un placer compartir con ustedes, aunque no nos veamos, pero bueno, ya va a tocar el tiempo. Una cosa, ya estoy por cerrar la encuesta, tiene pocos votos, pero sinceramente hay que arrancar. Si seguimos esperando a que sean 100 votos, arrancamos con lo que tenemos. El día que tiene ganado hasta ahora es el día miércoles, a mí el día puntualmente me da lo mismo, después iremos definiendo el horario, así que seguramente los pondré al tanto de cuándo va a salir el vivo, básicamente porque
nos vamos a, yo por lo menos me voy a nutrir muchísimo del ida y vuelta de la gente, de las opiniones y de lo que digan y que cómo cada uno lo vaya viendo. Por supuesto que tengo absolutamente claro que al principio seremos un núcleo pequeño, como sucede en todos los canales. Eso no es ningún problema. Pero el ida y vuelta es algo muy importante en la charla y el debate político de las ideas y de la construcción de una mirada crítica y del análisis de las noticias. Así que quiero empezar a hacerlo en ese formato. Y después quedarán como videos subidos para que lo vea la gente fuera del horario en que se produjo el vivo. Pero por lo menos empezar a tener con... la gente, aunque sea poca al principio, que se irán sumando con el tiempo, no tengo ninguna duda de esto. No tengo ninguna duda de que este canal, con el correr de los años, va a ser uno de los canales más vistos de habla hispana sobre geopolítica. No tengo ninguna duda de eso, pero como todos los canales requieren su proceso, que tiene que ver con cosas que no dependen solamente de nosotros, sino que dependen de la plataforma, de terceros y de cuestiones que no están en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos es nuestra línea editorial, nuestra permanente búsqueda de la verdad y el análisis, en definitiva, lo más importante, el análisis geopolítico correcto y la capacidad de poder prever los hechos políticos de manera cierta. En definitiva, la gente se va a quedar por eso. Si alguien se suscribe, me ve 3 videos y digo pavadas, me va a dejar de mirar. Así que no se trata de suscriptores, sino que se trata de cambiar el mundo, como digo siempre, ¿sí? No de narrarlo como si estuviésemos viviendo en medio de un cuento, sino de afectarlo, pero afectarlo en el buen sentido, no afectarlo para dañarlo, sino para mejorarlo, para hacer más agudo ese razonamiento y que nuestro triunfo sea absolutamente indiscutible e histórico. Viva Rusia, viva Palestina, viva Cuba, viva Argentina, que es mi país amado, viva China, no voy a empezar a decir viva todo, viva Irán, pero sobre todo viva el mundo multipolar y aquellos que buscan la verdad a través del pensamiento crítico y el razonamiento intelectual. Muchas gracias por haber participado y nos vemos la próxima.